Paz del Señor. Uno siempre reflexiona, ¿no es cierto?, la palabra de Dios. Y si bien la palabra de Jonás es un libro que tiene 4 capítulos nomás, es un libro muy cortito, pero que tiene un gran mensaje. Amén. Una gran enseñanza. Pero no solo en lo que es la historia en sí, porque muchos lo toman como una historia de escuelita dominical, una historia para chicos, sino que tiene muchísimo más contenido. Amén. Que si nosotros nos ponemos a leer y a reflexionar, nos va a abrir los ojos sobre muchas cosas que nos acontecen a diario. Amén. En nuestra vida, a veces cuando el Señor nos hace sentir algo sobre ciertas personas. Y yo no di mi agradecimiento, pero lo voy a dar ahora. Yo el jueves venía caminando y me encontré con otro compañero que había hecho el curso de ingreso conmigo a la universidad. Y nos pusimos a charlar así de la carrera, de cosas de la universidad, y me dice: ¿sabés algo de tal y tal persona? De una chica que también es cristiana, que es amiga mía desde hace 3 años atrás más o menos, que ella va a una iglesia en Capital. ¿Sabés algo de ella? No, le dije, pero qué ganas que tengo de verla porque hace mucho no la veo. Y dije, le voy a mandar un mensaje. Cuando miro el teléfono me llega un mensaje de ella justo, de antemano. Me dice: recién te vi pasar por la puerta. Claro, uno va caminando, no mira a los salones. Recién te vi pasar por la puerta. Ah, sí, ¿en qué salón estás? Y estaba a 1 metro el salón de ella. Y yo me asomé y la saludé. Por eso ven, cuando nosotros tenemos un deseo de ver a alguien o un anhelo, que el Señor nos responda enseguida. No necesité ni desbloquear el teléfono, que ya cuando miré el teléfono ya tenía un mensaje de ella que me había visto. Por eso yo lo tomé como que era algo del Señor, eso. Porque el Señor a veces nos sorprende y nos responde enseguida cuando nosotros tenemos un pensamiento o un anhelo. Por eso vamos a compartir en el libro de Jonás, pero primero vamos a hacer una oración para que el Señor sea el que guíe la palabra. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, te damos las gracias por todo lo que tú nos concedes todos los días. Y te pido, Señor, que tú seas el invitado principal en esta noche y que nos abras el conocimiento y la sabiduría, Señor, para poder atesorar en nuestros corazones la palabra que tú tienes para nosotros, Señor, y poder ponerla por obra, Padre. Por eso, Señor, te pido que nos des a revelar, Señor, tus misterios, Padre, porque muchos van tras promesas de hombres, Señor, pero tú ya dejaste todas las promesas y todas las instrucciones de cómo teníamos que llevar esta vida, Señor, de una mejor manera, Padre. Por eso, Señor, tu palabra es para siempre, porque en todos los casos y en todas las épocas, Padre, los consejos que tú dejaste nos van a servir, Señor. Y te pido, Padre, que tú seas el que guíe mis labios, el que guíe mi lengua, Señor, para poder decir no lo que yo sé, Señor, sino tu conocimiento, Padre. En el nombre de Jesús te doy las gracias. Amén, amén y amén. Vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jonás. En mi Biblia lo dice bien grande, Jonás. ¿Quién era Jonás? Jonás era un profeta de aquel tiempo. Amén. De los tiempos antiguos, de cuando todavía había reyes en Israel, reyes que todavía acataban la ley de Dios y que no se desviaban tras los ídolos. Pero así como había reyes, había muchas guerras también, porque siempre había batallas entre pueblos por las tierras, por quién era el que dominaba más, quién era el que más oro tenía, más ganado. Amén. Y Jonás era una persona muy patriota del pueblo de Israel, ¿no? Así como nosotros vemos personas que son muy patriotas de acá de Argentina, que cuando se paraba a predicar hablaba siempre del
de que el pueblo iba a ganar, predicaba esas cosas. Él era una persona que le daba aliento al pueblo de Israel antes de salir a la batalla. Pero acá el Señor lo confrontó, de que no siempre es bueno tanto patriotismo. Amén. Porque en el mismo pueblo de Dios pasa que dicen, no, yo tengo que defender y tengo que hablar nada más a los hermanos de la iglesia. A los demás que se hagan cargo de lo suyo o que vengan a su tiempo. No, nuestro pueblo no es solamente nosotros, sino las personas que están afuera. Por eso es lo que le dicen muchos patriotas espirituales. Amén. ¿Por qué? Porque se preocupan nada más de los que están en su círculo, pero no de los que están afuera. Porque los demás a veces sí, pero a veces no vienen solos, porque necesitan ese empujón o necesitan que alguien los vaya a buscar. Porque ¿cómo van a venir si ellos no conocen al Señor o no tienen anhelo por las cosas del Señor? Y no lo tienen porque no conocen. Entonces, ¿cómo a veces nosotros podemos orar esperando que alguien venga si esas personas no tienen el fundamento para venir? Amén. A veces es así. A veces nosotros nos pasamos orando porque venga gente. Incluso a mí también me ha pasado. Y a veces porque uno se duele en el espíritu, ¿no? En el entristecimiento que uno siente, porque muchas veces no quieren entender, le pide al Señor de que vengan, de que los traiga, de que los toque. Pero uno después va reflexionando y dice, pero ¿cómo van a venir si ellos no tienen fundamento para venir, si no conocen las cosas de Dios? Para ellos solo lo que hacemos es espectáculo, el show. Las alabanzas son música, no son alabanzas. No les va ni les viene, como dirían. Amén. Por eso nosotros tenemos que orar por ellos, sí, para que vengan, pero para que comprendan las cosas del Señor cuando se les hable. Porque cuando ellos empiecen a tener fundamento, a decir, a mí la vida me está cambiando por la palabra que me dio esta persona, ahí ellos realmente van a empezar a venir a la iglesia. O que nosotros estemos en nuestra casa y que pongamos alabanzas. Así como ellos ponen la música fuerte, nosotros también podemos poner alabanza en nuestra casa, que ellos escuchen. Obviamente no la pavada de poner el parlante afuera, como muchos se lo ponen a la ventana o lo ponen en el patio, ¿no? Pero sí poner de cierto modo que se escuche, pero sin molestar. Amén, porque de eso habla la palabra también, de que no tenemos que avasallar a la gente con las cosas del Señor. O si nosotros estamos escuchando la radio, poner que ellos escuchen. Esa es la manera. Y muchos van a salir corriendo y otros se van a quedar escuchando y les va a interesar. Ese ancianito que comentaba mi papá vino la otra vez porque nosotros justo teníamos música acá en la iglesia. Porque a veces nos ponemos a limpiar y nos ponemos a limpiar con música y no nos ponemos a hablar de las cosas del Señor. Y le dijo, sí, había música acá en la iglesia, entonces yo sabía que había gente, por eso toqué timbre. Amén. Entonces me animé y toqué el timbre. Es así. Por eso, ahora sí vamos a comenzar la palabra, ¿no? Yo comencé con que Jonás era un patriota de su pueblo, que él defendía al pueblo de Israel, siempre hablaba de libertad, siempre hablaba de que el pueblo de Israel iba a salir victorioso en todo lo que sucediera. Pero él nada más abarcaba ese círculo. Pero vamos a prestar bien atención a lo que dice la palabra. Jonás huye de Jehová, dice el título de la palabra. Pero no es que huyó porque tuvo miedo, huyó porque conocía al Señor. Amén. Y sí, yo pienso que la mayoría conoce más o menos la historia de Jonás. Él huyó porque el Señor le estaba pidiendo de que salvara al pueblo contrario, que era Nínive, el pueblo que estaba armando guerra contra Israel. Amén.
Por eso él huyó, porque no le quería hacer un bien al pueblo que estaba en contra de su nación. Como dije hoy, Jonás era un patriota. Dijo, yo sé que el Señor es clemente, que es misericordioso y que lo va a perdonar aún con todas las cosas que ellos están cometiendo. Por eso él huyó de la presencia del Señor, para no cumplir ese mandamiento que el Señor le había dejado. Amén. No es que huyó porque tuvo miedo en sí. Él huyó porque sabía que el Señor iba a tener misericordia para perdonarlos. Y eso es lo que a veces nos pasa a nosotros, de decir, ¿por qué el Señor perdonó a aquel que hizo de todo, que mató a una persona, que robó? ¿Por qué el Señor lo perdonó? A veces nosotros no contradecimos al Señor de esa manera, de decir por qué el Señor lo perdonó. Más de una vez nos pasa, a todos, porque inconscientemente alguna vez lo vamos a hacer. ¿O por qué el Señor le dio una bendición a aquel y a mí no me la da? Porque somos un poco envidiosos también. Y es lo mismo que le pasaba a Jonás. Jonás escapó de la presencia de Dios porque sabía que el Señor iba a salvar a Nínive si se arrepentía. Amén. Dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. ¿Qué hizo? El Señor lo mandó a que vaya a predicar a esa tierra que estaba en contra de su pueblo, en contra de sus intereses, en contra de Dios. Y él mismo cuestionó a Dios diciendo, ¿cómo el Señor lo va a salvar? Ellos no van a comprender. Pero el Señor ya lo estaba mandando porque Él estaba preparando las mentes de las personas de ese pueblo. Imagínense que para que la maldad suba hasta los ojos de Dios tuvo que haber sido muy grave, para que el Señor ponga su atención en Nínive. Amén. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. ¿Por qué huyó de la presencia de Jehová? Porque él no quería cumplir, no quería que el pueblo contrario tenga la bendición del Señor. Porque era un poco egoísta. Amén. No, muchos dicen, Jonás huyó por miedo. No, Jonás no huyó por miedo. Jonás huyó porque conocía que el Señor podía perdonar y que iba a tener misericordia para el pueblo de Nínive. Y Jonás no quería eso porque era un pueblo que le estaba haciendo mal a sus seres queridos. Que era rebelde, ¿sí? Entonces Jonás no quería esa bendición para los demás. Quería la bendición solo para el pueblo de Israel, para los que estaban en su entorno, pero no para los demás. ¿Y cuántas veces nos pasa a nosotros eso? Que a veces no salimos de nuestro entorno. ¿Y qué es salir de nuestro entorno? Nosotros en nuestro entorno, ¿a quiénes tenemos? A las personas que queremos, a las personas con que compartimos tiempo todos los días, con las cuales tenemos alguna afinidad. A esas personas nosotros tenemos en nuestro entorno. Pero a alguien que nos odia, ¿nosotros tenemos en nuestro entorno? No. Amén. Y a eso se refiere la palabra. En que hay personas que nos odian y nosotros a veces no somos capaces de hacerle un bien.
o de darle una bendición, aunque nos odien. Amén. Y estamos haciendo lo mismo. Si el Señor nos está mandando a que le hablemos a esas almas que nos odian, nosotros vamos a decirle, Señor, pero ¿por qué? Si ese me odia, si ese me dice cosas, me insulta, dice cosas atrás de mí. Sabiendo que el Señor es misericordioso. ¿Y qué quiere decir misericordia? Viene de la palabra miseria. ¿Y qué son las miserias? Las miserias que a veces hay en nuestro corazón. Amén. Eso es tener misericordia. Aceptar a las personas con lo bueno y con lo malo que tengan. Amén. Por eso dice, porque ha subido su maldad delante de mí, Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, como hablábamos el miércoles en el estudio bíblico, la tentación. Jonás se quiso escapar y enseguida tuvo una barca para que lo llevaran. Y gracias que también tenía para pagar el pasaje. ¿Y cuántas veces cuando nosotros queremos escaparnos de la presencia del Señor, parece que todo tenemos a la mano? ¿Por qué? Porque es la tentación. Tenemos todo. Cuando llega la hora de venir a la iglesia pasa de todo. Viene la visita, como decíamos el miércoles. Nos invitan para ir a un lado, nos invitan para ir al otro. Y díganme si eso no es la tentación. Y qué casualidad que justo vamos a tener para hacerle caso a la tentación. Es lo mismo que le pasó a Jonás. Y Jonás fue tentado, porque Jonás se fue nomás a hacer la barca. Y ya sabemos el resto de la historia. Y pagando su pasaje, entró en ella para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. ¿Dónde vamos a ir nosotros que no está el Señor? Si el Señor es Dios de los mares, es Dios de toda la naturaleza. Jonás se creía que por estar lejos del pueblo de Israel, donde ellos creían que Dios estaba, porque el pueblo de Israel también pensaba, Dios está solamente con nosotros, no está con los de afuera. Amén. Él pensaba que al irse lejos de su tierra, el Señor se iba a separar de él y que lo iba a dejar tranquilo. Pero Jonás también estaba siendo amonestado en su mente, en que el Señor le había dado una visión de que vaya a salvar a ese pueblo que le estaba haciendo mal, y él estaba escapando. Por eso dice, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave, y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Pero Jehová hizo levantar un gran viento. ¿A qué se refiere esto? ¿Cuántas veces hay que nosotros queremos tomar un mal camino y el Señor nos pone la traba? Porque ahí sí sabemos que fue el Señor. Que cuando deberíamos estar en la presencia del Señor pasó algo justo. Y lo mismo le pasó a Jonás. Estando en el barco se levantó un gran viento que pensaron que la nave se partía en dos. Y todas las personas que estaban ahí, que eran de diferentes creencias, empezaron a clamar cada uno a su Dios. Y Jonás, ¿qué hizo? Se fue a dormir en la parte baja del barco. ¿Y cuántas personas hay que porque se sienten tristes o porque quieren escapar de sus problemas prefieren dormir? Porque en el estado de sueño, ¿quién piensa? Nadie. Y lo mismo pasó con Jonás. Pero le dijeron, y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tenga compasión de nosotros y no pereceremos. Como en el tiempo malo, esas personas que creían en otros dioses, que tenían otras creencias, reconocieron que el Dios de Jonás podía calmar la tempestad.
Es así. Nosotros cuando oremos tenemos que orar para que Dios prepare a las personas. Sí, es así, para que Dios prepare los momentos. Porque si nosotros vamos y le hablamos a una persona que está con otras creencias diferentes a las nuestras, nosotros vamos a chocar con esa persona y se va a terminar armando una discusión que no se tiene que armar, porque se supone que nosotros ya estamos aprendiendo esas cosas. Amén. En cambio, si nosotros le hablamos a una persona que Dios preparó, el Señor nos va a dar el momento menos pensado para que nosotros le hablemos. Y vamos a tener paz y esa persona va a recibir lo que nosotros le hablemos. Amén. Dice, quizá Él tenga compasión de nosotros y no pereceremos. ¿Y cuántas veces vienen personas a la iglesia que no vienen a la iglesia? Y dice, pastor, ¿me puede orar porque me pasó tal cosa y tal otra? Díganme si en algún momento no reconocen que el Señor está presente. Díganme si en algún momento no paran la oreja de lo que sucede acá adentro, que saben que si vienen acá se pueden sanar. Pero como yo hoy dije en la oración, fueron 10 los que fueron sanados y solo vino uno a agradecerlo al Señor. Y así cada tanto viene gente que toca timbre, que toca la puerta pidiendo que le den una palabra. La otra vez vino una señora que se enteró que el marido lo había engañado recién y estaba llorando. Una hora lloró. ¿Sí? Le invitamos a la iglesia, no, se fue a la esquina a arreglarse con el marido y bueno, así habrá seguido todo. Y después nosotros, pues escuchaba hasta acá los gritos de ella que discutía con su marido. Y dijo ella, vengo al mejor refugio. Díganme si en el momento malo ella no reconoció, su espíritu no reconoció, porque todos fuimos creados de un mismo Dios. Y ya sea chiquito o grande, todos tienen una porción de Dios en su interior. Amén. Porque todos tenemos ese soplo de vida que Dios nos dio. Dice, y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Es como tirar los dados. Si sale tanto, fue Jonás, listo. Díganme si hasta eso el Señor no preparó. Para revelarles que era Jonás, por causa de Jonás que estaba desobedeciendo, que estaba pasando todo eso. Y díganme si a nosotros, por causa de una desobediencia nuestra, no les afecta a todo el entorno. Por causa de haber metido la pata en algún momento, le afectó a todos los que estaban a nuestro alrededor. Porque así como nosotros donde pisamos damos bendición, cuando nosotros desobedecemos, también le llevamos esa desobediencia a los demás. Los demás sienten la causa de esa desobediencia. Entonces le dijeron, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. Le pidieron a Jonás que les diga por qué el Señor estaba haciendo todo eso. Y cómo bien que las personas del mundo saben cuando nosotros cometemos un error, ¿eh? Por amor a esos 120.000 personas. Sí, como dice el pastor, sucedió todo esto por amor a todas esas personas que estaban ahí en el líder. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Qué oficio tenía? Era profeta del pueblo de Israel. ¿Y de dónde vienes? Del pueblo de Israel. ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y él le respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Y díganme cuántas veces las piedras hablaron en nuestras vidas, que nos dijeron, vos sos cristiano pero estás así.
o vos estás haciendo esto, esto y esto, y sos cristiano. Y díganme si el Señor no hizo hablar a las piedras, que eran todos los que estaban alrededor de Jonás, para que Jonás se encamine de vuelta sus pensamientos. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él le respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre nosotros. Tomadme y echadme al mar. ¿Por qué? Porque Jonás reconoció que estaba cometiendo un error y se arrepintió. Entonces prefirió tirarse al mar, no como un acto suicida, como muchos piensan. ¿Por qué Jonás se tiró al mar? Sino para que el Señor haga de él lo que él quería. Prefería morir, dijo el pastor. ¿Por qué prefería morir? Me tomo de la palabra del pastor. Porque él estaba tan triste y tan mal por haber desobedecido al Señor. Y cuántas veces cuando nosotros, el Señor nos pone un sentir en nuestro corazón y no lo cumplimos, después andamos como con una pesadeza dentro nuestro, una tristeza. Más de una vez seguro a todos les habrá pasado. Y varias veces en nuestra vida el Señor nos va a probar. A ver si somos capaces de poner por obra todo lo que Él nos está enseñando. Porque si nosotros no las ponemos por obra por nosotros mismos, en algún momento el Señor nos va a probar. Como una advertencia, para saber si somos capaces de poner en práctica todo eso. Tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar aquietó su furor. Y temiendo aquellos hombres a Jehová con gran temor, ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos. ¿Por qué? Porque reconocieron al Señor. Amén. ¿Reconocieron? Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Ahí hay otra reflexión. Tenía preparado un gran pez. Muchos dicen es una ballena. A eso voy. Muchos dicen es una ballena. No es una ballena. La Biblia dice un gran pez, no sabemos qué tipo de pez es. Yo estudié en la universidad y me lo dijeron que era el Leviatán. ¿Saben lo que es el Leviatán? El monstruo del lago Ness. ¿Alguno vio la película? Lo buscan en internet, lo dejo ahí. Que era un gran monstruo de mar que venía de la época de los dinosaurios, que dicen en algunos países que todavía existe en el mar. Que es un gran pez que todavía no se ha descubierto y no se deja ver. Dicen que ese es el pez que tragó a Jonás. Era un pez especial. Amén. La Biblia a mí no me dice que es ese monstruo, pero yo lo digo porque hay muchos estudiosos, no específicamente de la palabra de Dios, que dicen que ese es el pez que tragó a Jonás. Y yo lo estudié acá en la Universidad de Ciencias Políticas. Pero Jehová tenía preparado un gran pez. Sabemos que era un gran pez, hay muchos peces en el mar.
que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Imagínense, tanto las personas como los animales tenemos un ácido adentro que cuando nosotros comemos disuelve la comida para después desecharla. Imagínense cómo el Señor protegió a Jonás para que todo el sistema digestivo de ese pez no lo diluyera o no lo matara. ¿Por qué? Porque Jonás adentro del pez tuvo que haber estado en una burbuja de aire o en una protección especial que no dejó que todo el sistema natural de ese pez lo matara adentro de su estómago. O los peces también tienen dientes, tranquilamente al comérselo lo pudo haber masticado y lo pudo haber lastimado. ¿Ustedes se pusieron a pensar todas esas cosas? Jonás pudo haber muerto tranquilamente adentro del vientre del pez. Como dice el pastor, por el ácido del estómago del pez. Pero el Señor lo protegió de una manera sobrenatural para cumplir ese propósito que tenía. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. En 3 días Jonás ya pudo haber muerto, incluso se le pudo haber acabado el aire. Por eso lo que yo hoy me adelanté y dije, Jonás tuvo que haber estado en una burbuja de aire dentro del pez. 72 horas, dice el pastor. ¿Cuánto nosotros podemos durar abajo del agua? Sin oxígeno, sin nada. ¿Cuánto podemos durar? Yo no sé nadar, así que yo no lo sé. Pero el que lo sepa, que lo diga. A veces uno ni 5 minutos puede durar abajo del agua. Imagínense los peces que en todo su organismo está el agua. Jonás pudo haber muerto de muchísimas maneras. Masticado por el pez, por el ácido que tiene el pez adentro del estómago, o por la misma agua, porque no iba a tener aire para respirar. Y estuvo 3 días y 3 noches. ¿Y cuánto estuvo Jesús en el Seol? 3 días y 3 noches. Así que para Jonás prácticamente fue como una resurrección. Todo eso que él pasó para que él entendiera cuáles eran los propósitos de Dios. Porque en la vida de todos podemos hablar de las cosas del Señor, pero va a haber cosas que realmente van a marcar una diferencia en cómo vemos las cosas del Señor. Y a Jonás esto le sucedió, que tuvo que tragarlo un pez y estar 3 días y 3 noches dentro del estómago de ese pez para poder ser librado. Ahí en los dibujitos lo muestra muy lindo, pero es mucho más fea la historia. Amén. Entonces Jonás, adentro del pez, hizo esta oración. La voy a leer, pero la oración habla por sí sola. Invoqué mi angustia a Jehová, y él me oyó. Invoqué mi angustia. ¿Cuál fue la angustia de Jonás? Todo ese proceso, el haber desobedecido al Señor, esa fue la angustia de Jonás. Y el darse cuenta que muchas veces no es lo que él quiere, sino lo que el Señor quiere, porque el Señor tiene algo mejor. ¿Y qué quería el Señor? De que Jonás vaya y salve a esas 120.000 almas que vivían en Nínive. Imagínense si no tenía un propósito bueno con Jonás. Y si Jonás no lo hubiese hecho, esas almas no hubiesen sido salvas, hubiese sido como Sodoma y Gomorra. Porque jamás hubiesen tenido la oportunidad de arrepentirse. Por eso, como decía la otra vez, hay casos y hay personas que son para uno, no son para cualquiera. Y a veces nosotros queremos tirarle al otro, no, andá a atenderlo vos, no. Vos lo viste, andá y atendelo vos. Porque para vos era la bendición de salvar a esa persona. Amén. Desde el seno del Seol clamé,
y ni vos oíste. ¿Cuál era el seno del Seol? Porque no habrá sido nada lindo estar adentro de un pez. La panza del pez era el seno del Seol para Jonás. Amén. Imagínense ustedes, cierren los ojos un momento y piensen, qué feo sería estar adentro de un pez. Que el pez coma, que el pez haga todo lo que tenga que hacer nosotros ahí adentro. Es feo, ¿no? Y Jonás tuvo que llegar hasta eso. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. En algas se enredó mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, me quedo con esa palabra, vanidades ilusorias. ¿Cuántas personas hay que se van a otras iglesias porque tienen danzoras, porque tienen luces psicodélicas? Nosotros hace poco fuimos a una iglesia así, la hermana Valdina lo sabe. Esas son ilusiones. Se van tras lo lindo que ven sus ojos, pero muchas veces el Señor no está en esos lugares. Como el pueblo de Israel no tenía luces psicodélicas ni nada de esas cosas, y el Señor habitaba entre ellos. No tenían ni electricidad ni siquiera, y ahora parece que no hay iglesias si no tienen una luz de color. Sí, las danzoras con las banderitas y con las tiritas y todas con los brillitos, como dicen, porque nosotros lo hemos visto en otras iglesias. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Y vomitó a Jonás en tierra, ¿por qué? ¿Cuándo lo soltó el pez a Jonás? Cuando hizo esta oración de arrepentimiento y Dios vio que Jonás había comprendido todo lo que había pasado. Y a veces nosotros vamos a salir de las situaciones cuando comprendamos por qué están sucediendo las cosas. Y así mismo, cuando comprendamos, ahí al lado vamos a tener la solución también. Porque el Señor nos dejó todo escrito. Ya el Señor de antemano ya tenía todo escrito para nosotros, todas las situaciones que nosotros íbamos a pasar. Voy a hacer ya un resumen de lo que fue para Jonás llegar a Nínive. Dice, Nínive se arrepiente. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, proclama en ella el mensaje que yo te diré. O sea que no van a ser nuestras palabras, va a ser el mensaje que Dios nos dé. Amén. A veces nosotros podemos pensar mil cosas para decir, pero al final va a ser siempre lo que Dios quiere. Porque nosotros le estamos dando al Señor ese control de nosotros mismos. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo y de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Le dio 40 días el Señor a Nínive para que comprendan las cosas de Él. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. ¿Qué quiere decir vestirse de cilicio? Se vestían de negro, sin colores, para no llamar la atención. Era como un estado de reverencia. Más de una vez aparece en la palabra que se vistieron de cilicio y tiraban ceniza sobre ellos mismos. Era como un estado de reverencia al Señor. No se vestían con ropa de colores como nosotros.
¿Por qué? Porque no querían distraer a la otra persona que también estaba en ese estado de reverencia al Señor. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio y se sentó de ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y su grande, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará el ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintieron del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. El enojo de Jonás. A esta palabra quería llegar realmente. Que fue lo que yo hoy me adelanté y dije que Jonás contradijo al Señor de decir por qué los iba a salvar. Si ellos se habían portado re mal, si habían hecho cosas malas ante los ojos de Dios. Acá viene que aunque Jonás había pasado cantidad de cosas, había una parte de su corazón que todavía estaba rebelde. Pero Jonás se apesumbró al extremo y se enojó. ¿Quién era Jonás para enojarse contra Dios? ¿Y quién somos nosotros para enojarnos contra Dios a veces? Decir, ¿por qué me pasa esto? Y oró a Jehová y dijo: ahora Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte de la vida. ¿Qué tenía Jonás? Orgullo. Tenía orgullo Jonás. Ese fue el orgullo de Jonás. Que él, en vez de tener otro pensamiento, de decir, voy a salvar a esas almas, porque son personas igual que yo, él no quería la bondad del Señor, quería que Dios les haga un mal. ¿Y cuántas veces nosotros oramos y inconscientemente le decimos, Señor, hacete cargo de esta persona? Pero muchas veces no lo hacemos con el pensamiento correcto, cuando le decimos al Señor que se haga cargo, sino que en nuestro corazón, y sin mentir, a veces decíamos que lo que le llegue a esa persona sea un mal y no un bien, y eso es orgullo. Amén. Porque nada puede hacer transformar a una persona más que hacerle un bien. Y Jehová dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? ¿Hacemos bien a veces en enojarnos tanto por las cosas que pasan? No. Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella en la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová, Dios, una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que se hiciese sombra sobre su cabeza, y se librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás sobre la cabeza y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Mucho me enojo, hasta la muerte. Y a veces nosotros el Señor nos pega y nos dice, ¿tanto te vas a enojar por aquel que todavía no comprendió? Ahora viene la lección.
Y él respondió: mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová: tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y yo no tendré piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas, que no saben distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Tanto se iba a quejar Jonás por una ciudad que él no construyó. Tanto se iba a enojar. Y lo mismo pasa con nosotros. A veces tanto nos vamos a enojar por personas que Dios las hizo y las hizo así, que todavía no comprendieron, como el Señor dijo: déjalos, no saben lo que hacen. Ellos no saben lo que hacen, nosotros sí estamos entendiendo qué es lo que hacemos, porque recién estamos queriendo entender. Y hay muchas cosas que nos faltan comprender todavía. Entonces nosotros, si el Señor nos manda hacer algo, tenemos que hacerlo, porque no solo la bendición va a ser para nosotros, sino va a ser para esas almas. Dice la palabra que el que salva un alma va a cubrir multitud de pecados, y Jonás salvó a 120.000, porque ese pueblo se arrepintió. Amén. Tuviste lástima de la calabacera, la cual no trabajaste ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche y en espacio de otra noche pereció. ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella ciudad donde hay más de 120.000 personas, que no saben distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales? ¿El Señor iba a hacer perecer a una ciudad que Él mismo la construyó? A esas almas que se estaban arrepintiendo, que ya estaban empezando a comprender las cosas del Señor y estaban empezando a ser hijos de Dios, porque estaban llegando al arrepentimiento. Nosotros a veces tenemos que aprender a tener más amor del Señor, amén, y no cuestionar a veces tanto por qué suceden las cosas o por qué una persona es así y otra es de otra, porque a veces el Señor nos prueba, y a Jonás vaya si lo probó. Bueno, esta es la palabra que les quería dejar. Los esperamos mañana, domingo, a las 10, amén, y que el Señor los acompañe hasta sus hogares. Amén.